Bien, último alegato de la vicepresidente de la Nación en el día de hoy. Estuvo hablando por más de una, o casi una hora y media más o menos, Casi una Mariana, hora y ¿no? media, exactamente. Una exposición de Cristina Kirchner que hizo uso de su derecho como abogada, en este caso imputada en la causa Vialidad, a ser ella personalmente la que termine defendiéndose ante la acusación de los fiscales Luciani y Mola, sobre los que cargó duramente, incluso hasta pidió que se los investigue por prevaricato, es decir, por supuesta arbitrariedad en este juicio que se llevó adelante, y pidió que también se extrajeran parte de lo que fue la documentación que presentó su abogado Carlos Beraldi en los distintos momentos de este juicio oral y público que ya lleva 3 años, y lo que dijeron los fiscales en sus alegatos de 9 días para contrarrestar eso y abrir una investigación aparte. Pero lo cierto que aquí Cristina también lo que hizo fue vincular lo que había sido el atentado contra su figura, contra su persona, con este juicio en particular. Pero arrancamos describiendo la exposición de la vicepresidenta con parte de lo que fue su defensa. Dijo que a esta causa, en la que está acusada de asociación ilícita, la trajeron de los pelos. Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué quiero decir con actos administrativos? Los actos administrativos se presumen legítimos. Nadie declaró inválido ninguna licitación, que no lo podrían haber declarado inválido porque eran licitaciones efectuadas en la provincia de Santa Cruz por aquello que dijimos del federalismo. Han traído de los pelos a un juicio, porque a la que tenían que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Yo quiero que se entienda esto, porque realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, lo torna casi al borde del ridículo. Todo esto va a estar en la plataforma donde vamos a explicar todo esto que ha pasado. Pero veamos, ¿siempre actúa así la justicia en este país con respecto a un presidente? No. ¿Siempre actúa la justicia con respecto a un presidente como se está actuando respecto a mí? No. Bien, allí estaba haciendo referencia al expresidente Mauricio Macri, ¿no? Sí, no, y sobre todo, ¿sabes qué? El juicio contra Fernando de la Rúa por lo que fue la represión y los asesinatos en Plaza de Mayo en el año 2001, que fue Sí. sobreseído justamente de la Rúa, y en ese caso lo que cuestionaba ella es, él firmó un decreto estableciendo el estado de sitio, que se habilitaba entonces la represión, se eliminaban las garantías constitucionales para cualquier persona que estuviera en ese momento haciendo una manifestación o una protesta, y en ese caso Fernando de la Rúa había sido sobreseído. Ese fue el ejemplo que puso la vicepresidenta para decir, a mí también me ponen como cabeza de una asociación ilícita, cuando en realidad no hay ninguna prueba directa, en este caso, que la esté involucrando con las maniobras para beneficiar a Lázaro Báez en Santa Cruz. Eso es lo que dijo Beraldi, su abogado, antes de Sí. que hablara la vicepresidenta, diciendo que no hay ninguna prueba directa en contra, según él, en la causa Vialidad, concretamente. Así es. Y otro de los fragmentos de la posición de Cristina tuvo que ver con el fiscal Diego Luciani. Ella dice, si mi gobierno fue una asociación ilícita, entonces, ¿cómo puede ser que yo haya firmado el decreto para la designación de ese mismo fiscal? Y entonces, ¿qué pasa con todo lo acontecido durante 15 años o 12 años en la República Argentina? Porque si aplicamos el derecho penal lo tenemos que aplicar completo, ¿no? Esto es como, nadie puede estar embarazado o medio embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Bueno, si esto es capturado por el derecho penal argentino, quiere decir que todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos por la aplicación de la teoría, principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado. Es más, llegaríamos al ridículo que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita. ¿Se da cuenta?
¿Se dan cuenta todos y todas a dónde vamos cuando agarramos de los pelos y retorcemos códigos, leyes y borramos con el codo lo que escribimos con la mano y viceversa? Al desastre, al desastre. En otra parte también así de su alegato, la vicepresidenta de la Nación hizo referencia, relacionó, digamos, el atentado que sufrió allí cuando el intento de homicidio, como así también el atentado en el Senado de la Nación y los relacionó como consecuencia del juicio de la obra pública de vialidad. Claro, aquel ataque, recuerdan, al despacho de la vicepresidenta, incluso hace una crítica a la falta de reacción de la policía de la ciudad, pero también hace hincapié muy llamativamente en su alocución a las fuerzas nacionales de seguridad cuando está cuestionado el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y la Policía Federal por lo que fue el operativo en la casa de Cristina y la custodia en sí de lo que pasó, además de todo el traspié con el teléfono de Sabac Montiel, donde también quedó involucrada la Policía Federal y de hecho le sacaron la causa. Hace hincapié en que ni la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires ni Nacional había actuado para evitar este momento y lo relaciona con ese clima tan hostil, la aparición de aquellos afiches también que se habían generado con su cara, ¿se acuerdan? Haciéndola responsable de las muertes por la pandemia, con el atentado que después sufrió hace 3 semanas. Y respecto del atentado, claro, fue la última parte de esta casi hora y media que usó Cristina para su defensa y hace una vinculación, un hilo conductor entre lo que fue el final del alegato del fiscal Diego Luciani con lo que después pasó en la puerta de su casa. Sabemos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda, que de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos 2 jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano, dijo, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también. Las personas que están detenidas, entre lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, su abogado, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y en este poder judicial, seguramente que sí. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini, si le pasara lo mismo que a mí, que alguien que intentó matarlo, los defensores de ese que intentó matarlo son legisladores peronistas? ¿Qué sé yo? Imagínese. Allí estaba entonces el alegato, terminó el alegato de la vicepresidenta de la Nación, fueron 3 jornadas y ahora ya no queda más nada, solamente esperar el veredicto luego de los alegatos de los otros acusados en esta causa, ¿no? Claro, van a seguir los demás imputados con sus defensas, haciendo justamente uso de sus últimas palabras. Se espera para diciembre recién la posibilidad de que pueda haber sentencia, pero hay quienes sostienen que va a ser imposible que se llegue a esa fecha y quizás haya que pasar para febrero o marzo. Recordamos que en enero hay feria judicial, pero bueno, es uno de los juicios más importantes que tiene a la vicepresidenta en el banquillo de los acusados como jefa de una asociación ilícita que comenzó hace 3 años y que ya ha pasado más de la mitad del mandato de Alberto Fernández y de ella como vicepresidenta todavía no ha tenido una resolución.